Buenas tardes, Dayan. ¿Cómo estás? Muy Un gusto bien. que estés en esta casa editorial Gastón. nuevamente. Muchas gracias. ¿Tanto tiempo? Sí, desde la campaña, ya ¿Fue casi un año? Ya un año. Ujú. ¿Cómo has estado? Pues bien, muy bien. O sea, con los proyectos en el activismo, pues bueno, las denuncias nunca se acaban, los problemas, por desgracia, pues no han sido atendidos, y creo que en ese sentido, pues, estamos trabajando. Has estado muy activa. Ajá. ¿Cómo ves nuestro estado y nuestro país en relación a, porque a nivel Latinoamérica y Sudamérica? Sí, México es paradigmático en el caso de la violencia contra las mujeres. Totalmente, totalmente. Lo estamos encabezando casi en todos los malos hábitos, los estamos encabezando. Violencia sexual, feminicidios, abuso sexual contra los niños, matrimonio infantil, embarazo adolescente. Todos somos punteros nosotros. Exactamente, pero hay un repunte en Sudamérica y Centroamérica que es bastante notorio. Ajá. Incluso mismo en Argentina y en Brasil, sí. desde que empezaron el tema de las leyes contra el aborto, contra la violencia, han empezado a ver, hasta apareció hace unos meses atrás un asesino en serie de mujeres. Es una cosa totalmente descomunal. Sí. Pues sí, claro que es una reacción al avance de las mujeres. Ese es el punto, exactamente. Es una reacción justamente a la resistencia. Exacto. O sea, resiste este sistema patriarcal en el que vivimos, en donde los hombres tienen la autoridad de todo casi. Pues ellos están resistiendo a que nosotros vayamos tomando espacios, a que nosotras cada vez seamos seres más relevantes, ¿no? Que ya no estemos en las cocinas, como les encanta a los machos estos del Facebook mandarnos, ¿no? Se les fue, ¿qué hace ella ahí? Debería estar en la cocina. Un poco es esa reacción de ese machismo rancio que está reaccionando a nosotras, ¿no? A nuestro avance, a que cada vez somos más radicales, hay que decirlo. Sí. Cada vez alzamos la voz con mucha más contundencia, y pues al machismo le molesta. Okay. Yo creo que hay como dos cosas. Una cosa es la despenalización del aborto y otra es la legalización del aborto. Explícanos ese punto fundamental. Son dos momentos distintos. Para que pueda ser legal, para que el aborto se pueda dar en un marco legal de cuidado hacia las mujeres, ¿no? Pues primero tiene que despenalizarse. Si no hay una despenalización, no lo podemos hacer legal. Entonces, hay antecedentes en nuestro país. En la Ciudad de México el aborto es legal, y es legal porque hay una resolución de la Corte que plantea que un embrión hasta las 12 semanas no puede ser sujeto de derechos, no tiene consideración moral, por lo tanto, y entonces en ese sentido la mujer en ese lapso en la Ciudad de México puede decidir sobre qué hacer con ese embarazo. Ok, vamos a repetirlo para los que nos están siguiendo, para los que nos escuchan. Es muy importante, es según la ley, es según la Constitución mexicana. Según los magistrados. Exactamente, que no nos confundamos de que son el criterio de uno o de otro. No, está establecido, así lo dice la ley y eso está permitido. Así es. Si no existiera esta resolución de la Corte, en la Ciudad de México tampoco se podría. Si se puede, es porque en la Suprema Corte hay una resolución que dice que los derechos de las mujeres, el derecho a decidir sobre un embarazo de las mujeres es de ellas hasta las 12 semanas. Ahora, por cómo está organizado políticamente nuestro país, cada estado tiene su constitución y puede hacer lo que desee, por desgracia. Porque así como puede ser en algún momento bueno en algunos temas, en el caso del aborto es terrible, ¿no? Entonces tenemos a la Ciudad de México, una ciudad de avanzada, un laboratorio, como le dicen muchas personas, de ciudadanía, porque hay leyes que tienen muchísimos años funcionando allá. Claro. La ley del matrimonio igualitario, de la identidad de género, ¿no? Hay muchas leyes muy buenas que ahí ya son una realidad, y que en los estados, por ser provincia, lo voy a decir, suena fatal, sí, por ser provincia, por tener un rezago muy importante en muchísimos temas, sobre todo en el tema educativo, pues ahí tienes que, aquí todo tiene que ser por amparo, aquí todo tiene que ser peleándote con las instituciones, cuando es perfectamente compatible con la democracia, ¿no? Y con nuestra vida cotidiana, decidir sobre algo, sobre todo para las mujeres, ¿no? Que es un tema tan relevante, decidir sobre nuestros propios cuerpos. Es tremendo que solamente en la Ciudad de México las mujeres sean reconocidas como ciudadanas, y en otros estados pues no se nos reconozca, se nos criminalice, y todavía se nos exponga a todo lo que tiene que ver con un aborto clandestino, ¿no? Esas dos últimas partes son las primordiales para que se entiendan. No solamente la criminalización, sino también el riesgo que llevan en la salud. Porque en definitiva, vamos al caso real, se hacen
está comprobado que se hacen más abortos en el resto que en la Ciudad de México en sí, entonces todos esos son clandestinos, son ilegales, son inseguros. Que bueno, aquí también habría que puntualizar algo. Un aborto clandestino no significa que sea un aborto peligroso. Lo es en ciertos escenarios. Exacto. ¿No? Porque, bueno, por ejemplo, nosotras que pertenecemos a una red de acompañantes de mujeres que deciden interrumpir un embarazo, lo hacen de manera segura, no arriesgan su vida, lo hacen informadas con el protocolo de la OMS, como debe ser, como debe ser, pero no todas tienen la suerte de tener acceso a internet o de conocer a alguien que sepa. Que se acerque a ti exactamente, que te pueda, y se pueda informar. Exacto. Y además otra, que como justamente platicábamos, el tema de la educación y el tema de que se animen a decirlo. Claro. Porque muchos casos son menores de edad también. Muchos casos. Que ese es otro tema que es muy preocupante. Claro, porque a nosotros siempre se nos culpa de, es que ustedes están promoviendo el aborto. No, lo que nosotros queremos es para empezar, educación sexual de calidad, sin prejuicios, sin tabús, sin temas religiosos, una educación sexual integral, un empoderamiento de las mujeres, las adolescentes tienen que saber más acerca de su cuerpo, de cómo es la sexualidad, y no solamente la sexualidad femenina en este caso, y no solamente enseñarlas a reproducirse, porque cuando tú vas a una clase de educación sexual te das cuenta que no les hablan de sexualidad, les hablan de reproducción humana. Entonces, no, exactamente. Hay muchos temas ahí y por eso pedimos siempre educación sexual. Debe haber una mayor cobertura en métodos anticonceptivos, no los hay. El año pasado salió un informe de GIRE y este grupo lo que nos plantea es que hay muchos estados de la República, en ellos Chiapas, que no cubren con la demanda de métodos anticonceptivos. Es decir, hay una demanda superior a lo que ellos ponen al alcance de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas, por ejemplo, un adolescente de 18 años o un joven a pedir un método anticonceptivo, le van a dar 2 condones porque no hay más. Si tú vas a pedir unas pastillas, tampoco van a garantizarte que tengas cubiertos los 12 meses, digamos, de todo el tratamiento. Y en fin, que hay un montón de vacíos, ¿sí? Que la gente, por desgracia, los llena con prejuicios y con información nada científica ni fidedigna. O sea, el aborto debería ser algo completamente de competencia de las mujeres. Como lo es. En el tema que comentas del Congreso local de Chiapas, los temas de las mujeres siempre son temas marginales, o sea, nunca han sido temas centrales en ninguna agenda de ningún estado. Porque esta es la primera vez creo que en la existencia del Congreso que son mayoría. Una correcto. Mayoría abrumadora, o sea, las mujeres por sí solas podrían decir hacia dónde vamos a mandar este Congreso, ¿no? Más allá de que el presidente sea un hombre. Claro. Pero ellas son mayoría. Pero caemos en lo que las feministas siempre hemos denunciado, que tú tengas muchas mujeres en un lugar, es importante, claro que es importante en un nivel de referencia, de representación, porque bueno, las nuevas generaciones van pensando que es posible, ¿no? Oye, si las mujeres también pueden mandar, o sea, pueden tener un espacio de mando, pueden tener un espacio de representación, un espacio de toma de decisión, pero de eso a que de ese espacio lo conviertan en un espacio para transformar algo, eso ya es otra cosa. O sea, exactamente. Eso ya depende de la calidad del perfil de las mujeres, de dónde vengan esas mujeres, de cuál sea su formación, si son empáticas, si no son empáticas. Y lo que yo puedo decir hasta ahora es que no lo son. Ninguna viene de ningún movimiento de mujeres, ninguna viene de ningún, hablemos de movimientos sociales. No vienen, ese no es su perfil, ¿no? Entonces ellas no vienen de la base. Ellas fueron mujeres elegidas por los partidos, no sabemos por qué, pero están ahí. Y aunque nosotras al principio, desde la campaña estatal, les dimos como un voto de confianza, de decir, bueno, vamos a darles la oportunidad, vamos a hablar con ellas, vamos a decirles que hoy por hoy el tema que nos ocupa es el aborto. A ver cuál es como su postura, así como haciendo un tipo de mapeo político para ver cuántas ya tuvieron acercamiento. Sí, claro. Sí, ya hablaron, ya platicaron. Sí, por desgracia es lo quedó de siempre. No, hicimos un foro que nosotras promovimos desde la campaña. Vinieron 3 expertos, un experto en materia filosófica ética, que es el fraile Julián Cruz Alta, de Católicas por el Derecho a Decidir, una eminencia a nivel nacional en este tema.
vino también un médico y una abogada. Y estos 3 expertos venían específicamente a dar un foro para, no era para nosotras el foro, era para las diputadas, para que ellas tuvieran argumentos, para que ellas tuvieran elementos, a la hora de que entendieran la importancia del tema y tuvieran también oportunidades de formarse en a ver cómo vamos a defenderlo, ¿no? O sea, no, yo entiendo, lo entendemos perfectamente, que es un tema muy polémico, muy controvertido, que a muchas mujeres y hombres en la política no les gusta tomarlo porque piensan que les va a tener un costo político. No van a votar por ellos, la iglesia va a decir no, o sea, cosas que sabemos que pasan. Pero si tú vas a un espacio político con la intención de cambiar algo, no puedes pensar en quedar bien con ciertas élites o con ciertos grupos. Vas ahí a transformar algo para las mayorías, que es lo que nosotros esperábamos de ellas. Las invitamos a las 25 y llegaron 3. Luego fuimos a lo mejor no fue el modo, ahora lo vemos y digo, bueno, sí, a lo mejor nosotras somos a veces muy confrontativas, pero porque nos cansamos de las buenas maneras, de pedir por favor y que no pase nada. Exactamente. Somos ciudadanas, nosotras no importamos, nosotras no tenemos poder, nosotras tenemos que esperar a que a los diputados, a las diputadas, les genere un capital político hablar de aborto, entonces van a hablar de aborto. Pero si no les genera algo, un beneficio a ellos en sus agendas personales o a su partido, ellos no van a hablar de aborto. Y es muy triste para nosotras. Entonces, lo que hemos estado nosotras haciendo es haciendo foros, repartiendo información sobre la norma 046, que es muy importante que la conozcan, ¿no? Gracias a esta norma, cualquier mujer que haya sido víctima de violencia sexual y como forma, por producto de esa violencia sexual, bueno, que primero la norma 046 te plantea todo un protocolo, ¿no? Eres abusada sexualmente, lo primero que tienes que hacer es salvaguardar tu integridad física. Olvídate de ir al MP. Vas inmediatamente al hospital, donde te tienen que dar un kit de profilaxis, donde vienen una post-day, pues para evitar un posible embarazo, una serie de retrovirales por si la persona que abusó de ti estuviera infectada de alguna enfermedad, incluido el VIH, tengas posibilidades de que no contagiarte, en fin, todo eso. Y no tiene que haber una denuncia, ese es opcional. ¿Por qué? Porque saben, ya hay un análisis que no todas las mujeres tienen la fortaleza, la red de apoyo que las hace, sí voy a ir a poner una denuncia, voy a dar la cara, voy a poner mi nombre en una... O sea, pero bueno, no solo eso, es para menores de edad. Una menor de edad también puede llegar. Más difícil todavía. Claro, más difícil todavía. Me decían hace unas 2 o 3 semanas un caso en Tonalá, lo mismo. Tienes una situación así y vas y te encuentras con la persona que es del sexo opuesto y tienes que contarle una situación que es incómoda y dices, no, ¿cómo lo haces? No lo haces, no, porque vuelves a... Entonces, a revivir ese momento. Exactamente, justamente esa red de apoyo que tú dices es como lo esencial y lo básico para la primera herramienta de sacar ese tabú, porque si no, gente que llega una semana después a decir es que me golpearon, pero no quería salir porque tenía moretones y me daba vergüenza salir a la calle. Claro, entonces tú dices, dices... un tema, si te das cuenta, súper complejo, porque ataca, o sea, muchos espacios. La institución es un espacio muy conflictivo para nosotras, porque la institución nunca nos ha resuelto absolutamente nada. Es una extensión del abuso que nosotras recibimos en ciertos espacios. La institución nos revictimiza, nos hace dar vueltas, nos coloca en una posición nos suprime, en pocas palabras, ¿no? Nos queda ahí, nos deja ahí esperando, ¿habrá justicia, no habrá justicia? Y pues no podemos llamarle justicia a que liberen a un feminicida, o 2 o 3, o que estés esperando años para que metan a la cárcel a tu violador y mientras tengas que recibir clases de él. O sea, hay unos temas súper complejos y que todos pasan por eso, porque hay muchísimo machismo. Los mensajes son muy confusos. Claro. Porque tú imagínate que para la adolescencia o para los niños y demás, ¿qué mensaje le estás transmitiendo? Es muy difícil si para un adulto le cuesta entender lo que está pasando, por más que te digan que el expediente, que esto... A mí no me interesa toda esa parte, porque en realidad, si te pones nada más un segundo a pensar, no hay lógica ni razón de ser, porque pasan esas situaciones. Y sin embargo pasan. Bueno, pasan porque vivimos en una cultura de la violación. En una cultura no pedófila, de pederastas. Por desgracia, esto está comprobado. O sea, una canción que todo el mundo baila en las fiestas es 17 años, ¿no? Amo su inocencia. O sea, esa canción de Los Ángeles Azules es una niña, o sea, es una canción de pederastas. Hay una cultura
que de alguna manera arropa, ¿sí? Y naturaliza que los adultos tengan ese tipo de inclinaciones por niñas, ¿no? Y luego embarazadas, abusadas sexualmente, o sea, y luego revictimizadas por la institución. Entonces, en todo digo, hemos tratado así como un montón de temas, pero todos tienen que ver con lo mismo. O sea, las mujeres seguimos viviendo en una franca desventaja con respecto a los hombres. Se supone que el Estado, las instituciones deberían cuentan, por desgracia, con los mecanismos. Lo que pasa es que no los aplican. Están ahí como una ley, como letra muerta, como luego solemos decir, porque no hay manera de instrumentarlos. Haces un chorro de programas y no les das recurso para que operen. Y si operan, pones a personas que no tienen la perspectiva idónea para aplicarlos. Porque pones a tu sobrina, pones a tu hermana, pones a tu hermano, pones a gente que no tiene la formación, que no sabe lo que está haciendo ahí. Y lo que haces es reproducir más de lo mismo, ¿no? O sea, la institución que su función principal en el tema de la violencia contra las mujeres, empoderar a las mujeres, realmente no lo hace. No. Empoderan a las mujeres de su familia, pero no a las mujeres como colectivo. Entonces, es un tema súper complejo y por desgracia no estamos viendo un mensaje así contundente. Nosotros pensábamos, algo que a un nivel simbólico nos impactó muchísimo fue, por ejemplo, que saliera de nuevo Olga Sánchez Cordero a decir: el Estado mexicano le ha fallado a las mexicanas. Claro que sí. Ese reconocimiento es importante. Sí, el mensaje fue clarísimo. Pero ahora es, ¿qué va a pasar? Es que volvemos a lo mismo. Hay mensajes muy claros, pero hay interlocutores que no son tan claros. Seguramente lo platicábamos la vez pasada cuando tuvimos la entrevista. Por ser tan frontal y tan clara, tú tienes muchos amigos y muchos enemigos. El triple de enemigos. Pero por simplemente esa razón. Ser clara o concisa en la forma de expresarte. Que tal vez aquí se le da más vuelta para decir lo mismo, de otro color, de otra forma más. Y como que ahí dices, bueno, más o menos todos quedaron conformes con lo que dije, aunque yo no dije nada, pero bueno, ahí está. Entonces lo veo en tus redes, por ejemplo, muchas veces que tú dices, ¿con qué necesidad? Sí, bueno, yo nunca, ¿cómo decir? Las redes son un reflejo de nuestra sociedad. Así, tal cual. O sea, tú ves... Cuando lo dices así, te da ganas de llorar. Ah, claro, es que está para llorar. O sea, porque si el reflejo es justamente eso, eso es lo que abunda. Vamos retrocediendo, estamos peor que los cangrejos. Sí, en algunos aspectos sí estamos mucho peor que en otros tiempos. Hay una degradación del valor de la vida en general. O sea, antes no se asesinaban mujeres y niñas como ahora, con esa brutalidad, con esa facilidad, no. Con ese dolo, porque además hay mucha crueldad ahora en esos asesinatos, algo que no había antes. O sea, y justo sí hay como le llaman pedagogía de la violencia, pedagogía de la crueldad. Cada vez nos parece menos impactante la sangre, menos impactante. Digo, venimos de un sexenio de Calderón en donde los descabezados, los desmembrados fueron como parte de la cotidianidad, tanto que ya nos asusta, ¿no? Y de nuevo Rita Segato en una conferencia ponía un ejemplo, decía, en los años 70, La Naranja Mecánica, si recuerdas La Naranja Mecánica, claro. Fue una película que estuvo prohibida, o sea, en Inglaterra el libro... Te ponía la piel de gallina, claro, una cosa que... Exacto. Tú vela ahora. ¿Sí? La gente se ríe. Dice, ¿esto era violento? Esto era violento en los 70, bueno, la gente en los 70 esto le parecía horripilante, ahora no. ¿Por qué? Porque han ido ensanchando los límites de lo que podemos soportar. Y se ha ido escalando, exactamente. Entonces eso, o sea, tú naturalizas esa violencia, la dejas impune, porque esa es otra de las cosas, no hay un castigo a la violencia, al contrario. No, y la indiferencia es impunidad, es decir, tiene que ser clarísimo. Sí. Mientras no haya quien esté pagando esas situaciones, es muy difícil que tú trates de dar un mensaje claro. O que también como padre a veces le puedas explicar a los niños, es que eso está mal, pero ¿por qué está mal si todos lo están haciendo? Sí. O sea, tú ves los videojuegos. Bueno, los nuevos retos que aparecen para los niños ahora, tú dices, ¿de verdad? Ahí te das cuenta a dónde hemos escalado como sociedad. Sí, ahí está, te digo, ahí está degradación del valor de la vida, no nos importa la vida. O sea, eso también es como parte de la subjetividad neoliberal, ¿no? Del individualismo así más radical, en donde mientras yo esté bien, no me importa cómo esté el otro, mientras no toquen a mi hija,
no me importa que no, pero bueno, no te das cuenta que hay un vínculo con el otro, que te guste o no, compartes la misma ciudad, el mismo estado, que corres la misma suerte, que tú puedes vivir en tu burbuja pensando que a ti nunca te va a pasar, pero nada te protege, nada te garantiza, ¿no? O te garantiza que no sufras ciertos tipos de violencia, pero vas a sufrir otros. Pero es muy, muy complejo. Una, porque tampoco desde las universidades, tampoco desde ciertos espacios que deberían ser espacios privilegiados para generar este tipo de reflexiones, no pasa. Bueno, eso te iba a preguntar también, por ejemplo, a nivel de educación, ¿por dónde empezarlo? Porque en definitiva, ahí volvemos a lo mismo, porque a nivel, yo lo platicaba el otro día con las personas de Granito de Arena y demás, a nivel de educación no están los libros, el tema de denunciar o de comentar o de ese famoso círculo cerrado con el que tú puedes contarle absolutamente todo para que sepan, que no dejes que te toquen, que tus abuelitos te sigan diciendo las partes como si fueran dibujitos animados, ser como un poquito más allá, más claro al punto, porque en definitiva es la seguridad, es la salud, es el bienestar, y además es una situación que ya nos caracteriza, porque hoy México es primero en abuso infantil a nivel mundial. Estábamos hace 3 años en esa posición, la dejamos y volvimos a retomarla, volvimos a retomar el tema de los feminicidios a nivel nacional, como de los principales en Centroamérica. Es decir, que nos vamos poniendo en una escala de violencia totalmente, te diría que desconocida, o peor, pues, asumida, que sería el gran problema, como dices tú, porque lo ves y dices, bueno, pero... Sí, no, hay una distancia, ¿no? No sientes empatía por el dolor de los demás, o sea, de lo que le pueda pasar. Entonces eso es muy triste. Pero uno como ciudadano es poco lo que puede hacer a veces. O sea, digo, nosotras estamos organizadas porque sabemos que es importante, pero conocemos nuestros límites. Al final, quien podría hacer un gran cambio están en las instituciones. Claro. Y no hacen absolutamente nada. Bueno, lo platicábamos la vez pasada. Nosotros desde aquí, por ejemplo, ¿cómo podemos empezar para que ya próximamente, ya sea porque lo saquemos en foros, ya sea que lo saquemos en videos, ya sea que lo saquemos en columna, en donde ustedes gusten, para empezar a hacer conciencia? ¿Quieren todos los días, un día a la semana, un día al mes? Como a ustedes pues les igual, parezca. sí, pues, porque el objetivo es poder llegar a esa gente, tener esa herramienta, y como yo le decía, muchas personas no conocen o no saben cómo hacerlo, o no saben que pueden tener en una primera etapa como ese anonimato para romper la primera parte, que es la más complicada, porque si no nadie quiere decir nada, y nadie se anima a decir, bueno, vengo y mira, tengo este problema, no. Sí, no. La campaña estatal por el derecho al aborto libre y seguro están en toda la república. Hasta el estado más chiquitito como Tlaxcala tiene su pequeña célula de la marea verde, ¿no? Tratando de impulsar el derecho de las mujeres a decidir. O sea, en toda la República Mexicana estamos, ¿no? Pero pues sí, funcionando con todo en contra, por desgracia. Cuando nosotros también decíamos, bueno, cuando vimos por primera vez que iban a haber 25 mujeres en el Congreso, dijimos, no, esto es histórico, o sea, qué bonito, o sea, es un Congreso que nos pertenece, o sea, ¿qué queremos? Es cierto. No, esto es como la Navidad de las feministas, no, tampoco, ¿no? Porque sí teníamos como nuestras reservas del perfil de las mujeres que habían llegado, ¿no? Pero dijimos, bueno, a lo mejor llegan unas cuantas valientes, a lo mejor llegan unas cuantas que quieran hacer historia, ¿no? Que quieran... a lo mejor ven la entrevista, se convencen y se animan. Ojalá, a decir, vamos a despenalizar el aborto. No lo legalicemos por ahora, pero lo despenalicemos, ¿no? O sea, lo saquemos del código, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, al tener el delito de aborto en el código, lo que estás haciendo es criminalizando a las mujeres, las conviertes en unas criminales. Está comprobado que una mujer que decide no ser madre va a buscar por cualquier medio no serlo. Muchas van a decir, no me importa poner en riesgo mi vida, no me importa poner en riesgo mi estatus legal, voy a abortar. Entonces, que partamos de la idea de que el aborto sigue existiendo aunque lo prohíbas. Ahora, no seamos ilusas, no seamos infantiles, no pensemos que como el aborto está prohibido, nadie va a abortar. Las mujeres abortan, seguimos abortando aunque esté prohibido. Entonces, ¿qué haces cuando tú decides que el aborto debe estar prohibido porque va en contra de lo que tú piensas? Lo que haces es hacer que el aborto sea más inaccesible, más peligroso, ¿sí? Y vuelves a las mujeres unas criminales, en pocas palabras. Entonces yo creo que aquí lo importante es decir, a ver,
¿qué tan difícil puede ser agarrar el Código Penal de Chiapas y ponerle así, marcar y borrar? Son 5 renglones. Y lo borras. Y ya, se aprueba, se vota, y se empieza a trabajar sobre algo realmente... Y empiezas a trabajar sobre la realidad. Y dices, ok, yo odio los abortos, no quiero que existan los abortos. Vale, a informar a los adolescentes, a darles anticonceptivos a los adolescentes. Bueno, mira, o sea, es que acabas de tocar un tema súper importante y además súper puntual. Ese es el objetivo de fondo. Porque muchos dicen, no, es que quieren hacer esto. No, es que el objetivo de fondo es justamente llegar a la parte de que tú digas, se puede abortar, pero no hay abortos. Disminuye, los abortos van a seguir existiendo porque es algo del cuerpo de las mujeres, o sea... Pero va a disminuir 100% claro. Si tú ya todo el esquema lo haces en un proceso, lo haces con una... No va a ser de un día para el otro. No, y digo, en ningún país de los que han aprobado el aborto ha disminuido al 100%. Sí ha habido una disminución increíble, ¿no? Pero no al 100%. Porque pero al final, ha habido más seguridad para la mujer. No, claro. Eso al 100%. Claro. Total, muerte asociada a abortos mal practicados. Ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en la Ciudad de México. Ni en la Ciudad de México en 11 años de ILE ha existido eso. ¿No? ¿Ya con eso? Exactamente. Ya con eso es un gran avance. Aparte, vas cambiando esta cultura patriarcal de decir, oye, los hombres, los diputados, los sacerdotes son los que le dicen a las mujeres qué hacer, cuándo ser madres y cuándo no serlo. No, es una cuestión completamente personal, íntima, es nuestra autonomía. No hay un solo proceso biológico de los hombres que esté en un código de leyes. No hay una cosa que les regule. Por ejemplo, porque, ¿cómo no? Si yo tengo un hijo y luego no me quiero hacer cargo, me meten a la cárcel. O sea, pero date cuenta el tamaño de estupidez que estás diciendo, ¿no? No estamos hablando, o sea, no. Aquí es algo, o sea, mi cuerpo está tutelado, está, ¿cómo decir?, confiscado por el Estado, ¿no? Al decir, no, tú no puedes abortar. Hasta con muchas, bueno, siendo optimistas, lo mejor que podemos conseguir son las 12 semanas. Sería mejor que no existiera ningún tipo de castigo para la mujer que quisiera abortar en cualquier momento, pero bueno. Sí, pero vamos paso a paso. Exactamente, 12 semanas. Se apagó. ¿Qué es lo que sigue? Nosotros vamos a seguir todos los 28 de cada mes. Tenemos alguna actividad, alguna acción. Este día fue lo de poner los pañuelos en diferentes estatuas, y que es una acción que pues se ha replicado en toda la República, en Argentina, en todos lados, ¿no? Que a nosotros nos parece importante porque, bueno, es un poco bajar la discusión a la sociedad. ¿Dónde se comunican con ustedes? Estamos en la página de la campaña, la campaña estatal por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito para las mujeres. Y bueno, ahorita tenemos, bueno, o sea, no se va a ver, ¿verdad? Pero bueno, no olvidarlo. Pero sí, estamos haciendo foros, vamos a las universidades, estamos saliendo a hacer brigadeo, entregando esta información que te comento. Y pues también estamos tratando de interpelar a las autoridades, ¿no? Para nosotras sería así. Que se abra el espacio para poder empezar a debatir y para poder empezar a... Sí, te digo, es que el espacio estuvo, pero ellas no. ¿Tenemos la Ciudad de México y algún otro estado en México? Solamente la Ciudad de México. Solo la Ciudad de México. Por ejemplo, qué particularidad, ¿no? No es raro. Es la ciudad con el índice de desarrollo humano más alta, con el promedio educativo más alto, gobernado por la izquierda muchísimos años, o sea, viene de cuántos gobiernos izquierdistas, desde el PRD hasta ahora. O sea, eso no es gratuito, eso te habla de un proceso social muy distinto a Chiapas, muy distinto a la República Mexicana, y todo tiene que ver con los liderazgos. O sea, no fue que un día los chilangos se levantaron diciendo, ay, mira qué chido, ¿por qué no vamos a...? No fue así, o sea, fue un proceso. Claro, pero los liderazgos son muy importantes. Vamos, en sociedad tenemos que aprender a ser sociedad. Karen, gracias, de verdad, de corazón. Te espero pronto, un gusto. Que no pase un año de nuevo. No. ¿Vale? Está bien. El 7 de Chiapas es una opción dinámica, activa y diferente para estar informado sobre las noticias a nivel local, regional, nacional e internacional. Síguenos en nuestras diferentes plataformas.